Hola chicos, Geografía de España 20. Bueno, en el vídeo anterior hemos visto contorno, provincias y cordilleras. Fundamentalmente las que ya sabías de la submeseta norte, más las que hemos puesto aquí en la cordillera oretana. Y las de la Sierra Morena, de momento vamos a decir Sierra Morena. Ya sabes que más que una cordillera es un descenso hacia el hundimiento o depresión del Valle del Guadalquivir, que también tiene sus subconjuntos, pero preferiremos verlo cuando estudiemos la región de Andalucía, o la comarca natural de Andalucía. Tengo ya pintados aquí los ríos. He estado a punto de hacerlo delante de ti, pero es que exige bastante precisión. Y digo, los voy a aburrir y me voy a equivocar 100 veces, lo cual ya has visto que no me preocupa mucho. Siempre que veas cómo me equivoco y dónde me equivoco. Lo malo de un error de un profesor sería que no lo advirtieras. Eso sería lo peor, porque eso es lo que a ti te induciría a error. Pero si lo adviertes, pues mira, solo queda demostrado que el profesor se equivoca, como cualquiera. Bien. Ya te dije que había dos grandes ríos, el Tajo y el Guadiana. ¿Te das cuenta? Tanto el Tajo como el Guadiana, en sus límites con Portugal, hace de frontera, aquí este trocito, hace de frontera entre España y Portugal, y aquí el Guadiana hace de frontera también entre España y Portugal. Luego se mete en Portugal y vuelve a salir otra vez para hacer frontera antes de su desembocadura en Ayamonte. Vamos a empezar. Tengo aquí ya los nombres. Mira, el Tajo nace no en esta submeseta norte, nace en tierras ya de Aragón, en concreto de la provincia de Teruel. Su demarcación o su nombre puedes leerlo y te lo darán pues con mucho detalle, con menos detalle, con más o con muchísimo menos detalle. Yo he cogido el más tradicional, que es el del emplazamiento de la Muela de San Juan. Esta muela, que suele ser un macizo rocoso en concreto, es decir, una roca, una montaña, pero que suele dar nombre a todo un contorno de montañas por ser la más importante. Bueno, pues esto pasa con la Muela de San Juan. Luego, más abajo aquí, hay otro parecido, que es el Cerro de San Felipe, que dará origen a estos dos ríos que no los he puesto, pero tengo que ponerlos, tengo que ponerlos, porque si no sería una injusticia y grande, ya que discurre por tierras de Cuenca, pasa por la capital de Cuenca. Dios mío, el Júcar. ¿Cómo me iba a perdonar yo no poner el Júcar, que es impresionante, el río este? A ver, hemos acabado en el 21, pues vamos a ponerle el 22. Y a su afluente, el Cabriel, el 23. Y también deberemos poner... ya iba a hablar de la presa de Contreras, pero si no me equivoco ya está en tierras de Valencia. Y si no lo estuviera, ya me corregiría. Lo miraré y ya me corregiré. Así que 22 y 23, que ahora los pondré. O sea que hemos puesto el 0. Mira, más que Muela de San Juan, todavía he cogido algo superior, algo que engloba más todavía, que es la Sierra de Albarracín. Sierra de Albarracín. ¿De Albarracín por qué? Porque el pueblo más importante ahí es Albarracín. Es una comarca muy sonada, que suena mucho en toda la geografía española, Sierra de Albarracín, por sus encantos, por su pueblo precioso, uno de los más bonitos de España, por su gente, por favor, y también por la cantidad de ríos que nacen ahí. Fíjate, todos los que nacen, bla, 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 y otros que nacen por aquí hacia Aragón.
Así que Muela de San Juan, que no te lo pongo como importante, y sí que te pongo Sierra de Albarracín. Y entonces ya, el 1 es el Tajo, que se dirige haciendo provincia con Guadalajara y con Cuenca. Cuenca. Es de un descenso impresionante, es decir, tiene una cabecera de río de las más bonitas de España, y tenemos la suerte de que hay una carretera, toda ella, que va siguiendo este curso del río del Tajo Alto, que es maravillosa, desfiladeros, paisajes de ensueño. Ese sería el Tajo. También nace aquí un hijo suyo, el Guadiela, que no quiere ir con él, dice mamá o papá, yo me voy por aquí por mi lado, me meto por esta zona, toda ella, que pertenece a la Ibérica, a la cordillera ibérica, que baja desde el nacimiento casi del Ebro, y al llegar a esta zona se parte en dos y hace una Y. Uno de esos ramales es la Serranía de Cuenca y el otro ramal sería los Montes Universales, que se dirigen hacia el Mediterráneo, a tomar las buenas aguas de nuestro mar. Y este río es el Guadiela. Tanto uno como otro llevan un caudal ya muy considerable y, claro, no han querido desperdiciarlo. Hay que embalsarlo para luego fructificar. Un río con las aguas tal como él quiere llevarlas, sí sería un río precioso, pero un río poco útil para las personas, para la población que vive aquí. Entonces, aquí han hecho ya su primera presa antes de confluir con el hijo, con el Guadiela, que es la presa de Entrepeñas. El río, mira, aquí cometí un pequeño fallo, me olvidé del Guadiela, y entonces le he puesto 2 y 2B. 2 y 2B, o 2 bis, como si fuera otro nombre, 2B, que he puesto aquí, que es el río Guadiela. Aunque el Entrepeñas, ya ves tú que es el embalse del Tajo. Mientras que el embalse del Guadiela, que es el número 3, también tiene nombre compuesto. Entrepeñas, buen día. Entrepeñas, buen día. Se juntan ya en el Tajo y entonces ya se dirigen hacia Toledo, etcétera, etcétera. Pero antes de llegar aquí, en esta ciudad afamadísima por sus palacios, por sus fresas, etcétera, que es Aranjuez, fíjate que la Comunidad y Provincia de Madrid, que es actualmente, tiene aquí como un apéndice que sigue el curso del Tajo, que le entró desde Cuenca, Guadalajara, y no ha querido dejar el Tajo, y parecía que quería seguir con él hasta que le dijeron, oye, Madrid, vale ya, le dijo Toledo, vale ya, no entres más, porque nos vas a partir. Entonces aquí ya en Aranjuez se detuvo. Y al llegar a Aranjuez recoge las aguas del Jarama, del 5, que en España, el Jarama, es casi más conocido por el circuito del Jarama, que fue el primer circuito de fórmula que tuvo España, y que recoge a Lenares, que viene de plena sierra de Somosierra, pasa por Guadalajara, pasa por Alcalá de Henares, y aprovecho para enmendar el fallo que tuve y he tenido, y me dicen una y otra vez, profe, que usted ha dicho que Alcalá es de Guadalajara. No, Alcalá es de Madrid. Tenéis razón. Tenéis razón, Dios me libre. Alcalá de Henares, el pueblo de Cervantes, etcétera, etcétera. Pues sí, el Henares pasa por Guadalajara y por Alcalá, antes de llegar aquí a confluir en el Jarama, donde recoge al número 6, que es el famoso, que no caudaloso, Manzanares. Un río pequeño, pero bueno,
es que casi todas las ciudades se colocaban a la orilla de un río. Y cuando Madrid, antes de ser famoso, antes de ser el objeto del paso de todas las caravanas y carros que pasaban por el centro de la península, que por eso vino la expansión y producción. En Madrid se produjo. ¿Cómo se produjo? Pues por el tráfico. Un paso empezaría siendo una venta, la venta se hizo más grande, construcciones, y en pocos siglos Madrid subió hasta hacerse la capital de España. Ese es el río Manzanares, también muy conocido por ser el nombre de un estadio que hasta hace muy poquito, el estadio del Atleti, se llamaba el Manzanares porque estaba a la mismísima orilla de este río del Manzanares. Un río que ha sido objeto pues de urbanización, etcétera. ¿Por qué? Porque el agua que trae aquí pues no es considerable. Seguramente lo utilizarán, aunque Madrid se provee de aguas de toda esta zona y de todos estos múltiples embalses que hay por aquí, que por ser más pequeños no te los pongo. Bien, o sea que tienes el Jarama con el Henares y el Manzanares. Seguimos. De Aranjuez, Alcalá estaba aquí, de Aranjuez llegamos hasta el mismísimo Toledo, la ciudad imperial con las puertas de la bisagra, con la preciosísima plaza del Zocover y todo lo que tiene Toledo, que es maravilloso, como ya veremos. Bien, entonces, a su paso por Toledo este río fue sublimado, ensalzado, poetizado por las églogas pastoriles de nuestro príncipe Garcilaso de la Vega. Digo príncipe de letras. Y cuando ya quiere llegar a la cerámica de la famosa Talavera de la Reina, pues recoge las aguas de un río que había nacido con vocación de submeseta norte, en la provincia de Ávila, que sabes tú que está dividida por Gredos en dos partes, norte y sur, con arenas de San Pedro, etc. Bueno, pues este río, que tiene ni más ni menos que 170 kilómetros, que empieza a dar vueltas por aquí y hace unos auténticos meandros como si se tratase de un río viejo, porque claro, esto es tan llano que el agua no discurre en línea recta. Cuando tú echas agua en una zona muy poco inclinada, sí, el agua busca la parte más baja, pero si está muy poco inclinada, va haciendo curvas, meandros. Pues lo mismo hacen los ríos. O sea que este río, totalmente indeciso, llega a un momento en que le dicen, oye, que sí, que hay un paso. ¿Cómo que un paso? Sí, hay un paso entre la sierra de Gredos y la sierra de Guadarrama. Sí, pues allá voy. Y entonces se dirige por aquí hasta dar sus aguas al Padre Tajo, cerca de Talavera de la Reina. Y al poquito tiempo de allí le hacen una presa, la presa de Valdecañas. Fíjate que las tres presas famosas del Tajo son Entre Peñas, Buendía, Valdecañas, y las tres son nombres compuestos. Entre Peñas, Buendía, Val o Valle de Cañas. Valdecañas. Y entra ya en la provincia de Cáceres y antes de salir le hacen una enorme presa, la presa, y pantano. El pantano de Alcántara, que fíjate que le echó mucha cola porque al ser esta tierra muy llana, toda Extremadura, son llanuras enormes, lo mismo que la gran llanura de la Mancha, la mayor posible comarca natural de España entera, pues sus aguas, habiéndole hecho ahí la presa, un poquito antes de llegar al puente romano, no se lo iban a cargar, por Dios, podría haber sido también un lugar de presa, pero la hicieron un poquito más arriba para dejar intacto esta maravilla, y lo digo otra vez, maravilla de arquitectura romana, impresionante. Merece la pena hacer 400, 500 kilómetros de donde estés para ir a ver este puente asombroso. Cómo trabajaban nuestros antepasados los romanos. Sí, porque fueran nuestros antepasados. Somos parte de la cultura y de la civilización romana y yo por lo menos me siento incluido en ella, como si hubieran sido mis progenitores culturales. Bien, pues
por aquí ya hemos visto los afluentes que tenía. Y a la hora de dividir afluentes, normalmente los libros y los profes te preguntan, ¿afluentes por la derecha? Bueno, pues tú ya sabes lo que tienes que hacer. Colocarte en el río, sin mojarte, y mira hacia el mar. Y mirando hacia el mar, extiende tu mano, y esa será la derecha, y extiende la otra, y esa será la izquierda. Por la derecha ya hemos visto todos estos, pero por la izquierda, pues fíjate que tenemos ya aquí al Guadiela, pero luego vienen otros dos, el 8 y el 9, el 8 que es el río Almonte, que nace en una zona privilegiada, queridísima para todos los extremeños y para muchos de los pueblos hispanoamericanos que tienen a su Virgen, a la Virgen de Guadalupe, como patrona, muy venerada y muy querida. Nace en la Sierra de Guadalupe el río Almonte y se dirige, pues prácticamente olvidándose de pasar por Cáceres, hasta la misma aguas embalsadas del puente, del pantano de Alcántara, que se llama también Alcántara así por el puente primero, porque Alcántara significa el puente, el al es el artículo árabe, cántara es puente. Entonces, decir el puente de Alcántara, pues es una de esas múltiples tautologías que hoy hay en España y en cualquier idioma. Y la ciudad de Alcántara, la ciudad que nace al lado, también se llama Alcántara. Es decir, ahí todo se lo lleva el puente. El puente se lleva la ciudad, se lleva el mismo puente y se lleva el pantano, todo con el mismo nombre. Pero para pasar por la ciudad de Cáceres tenemos el otro río, que es el río Salor. Almonte y Salor, que nace en esta sierra de Montánchez, que te dije que era muy famosa por su buen embutido. Sus jamones, su chacinería, su chorizo, sus salchichones son fabulosos. Bueno, con esto no agotamos todo el nombre ni el número de ríos, como puedes ver. Una hidrografía es lo más parecido a las venas del cuerpo humano. Nosotros cuando estudiamos la vena del cuerpo humano, pues podemos estudiar que si la femoral, la aorta, etcétera, etcétera, la pulmonar, pero si te metes en el mapa de venas, bueno, en el gráfico de las venas del cuerpo, verás que hay miles, que hay, infinidad de ellas. Pues lo mismo pasa aquí. Cuando son un poquito gruesas ya se las llama ríos, pero antes se las suele llamar arroyos y luego otras que ni siquiera son arroyos porque solo caen, se almacena un poquito de agua cuando llueve, que son los torrentes y los barrancos. Bueno, los barrancos más obedecen a la concavidad que al curso de agua. ¿Qué más diremos? Pues vamos a pasar ya al río Guadiana. El río Guadiana, en su carnet de identidad, el pobre, donde pone lugar de nacimiento, lo tiene prácticamente vacío o borroso. No se lo han podido llenar. Lo detienen constantemente la Guardia Civil y la policía. Oiga, que usted no tiene el carnet de identidad rellenado. ¿Qué pasa aquí? No, mire, es que no se han puesto de acuerdo dónde nazco. Y alguno diría, bueno, pero usted nace. Hombre, estoy aquí. Es cierto. El río Guadiana, luego en su curso llega a ser un río compacto, un río con agua, un río precioso, etcétera. Y además muy fructífero, ya veremos, porque sus aguas, al pasar por estas llanuras, especialmente en Badajoz, han sido capaces de hacer unas presas muy bien hechas en un plan conjunto que se hizo después de la guerra con la dictadura y han dado riego a mucha parte de Extremadura al ser tierras muy llanas. En principio los proyectos eran hermosos, eran muy prometedores, pero luego se ha comprobado que cambiar los usos sociales de la gente, cambiarles de ocupación, cambiarles de cultivo y muchos otros factores, tanto físicos y del terreno, edáficos, que diría alguien, y de otras naturalezas, es complicado. Se hicieron pueblos de nuevo cuño, pueblos
donde no había nada. Aquí un pueblo, y aquí otro pueblo, y aquí otro pueblo. Las carreteras entre ambos, entre esta red de pueblos, son inmensas rectas o con una curva, solo para llamarla la curva, nada más. Y a sus lados de esas carreteras tenemos campos de cultivo extensivo, es decir, donde se ha podido hacer ya no los minifundios y los trocitos parcelados que había por el resto de España, sino que aquí ya arrancamos de campos grandes. Y lo que más a mí personalmente me sorprendió fue aquí en La Serena los campos de arroz. Es muy bonito ir en bicicleta, como iba yo, o en coche. El coche con un poquito de cuidado y de respeto, porque claro, coger 80, 100 kilómetros, no 100, 90 kilómetros por hora en una carretera que no tiene protecciones, y ver que a tu lado de la derecha está inundado y a tu lado de la izquierda está inundado, dices, ten cuidado. Claro, que es una inundación de un agua somera, el agua que necesita el arroz para ser plantado y que luego ya se seca y empieza a brotar el arroz. Bueno, se recogen luego otro tipo de hortalizas, especialmente el tomate. Hubo al principio intentos de producir otras muchas y luego los mercados han puesto las cosas en su sitio. ¿Para qué producir tanto tal si en el contexto internacional no podemos competir? Claro, que ha sido lo que ha pasado pues con las zonas trigueras de toda esta meseta gigante que ya no resultaron los precios competitivos, y te lo expliqué. Bueno, pero estamos en hidrografía, así que vamos a por ella. La tierra de toda esta comarca de La Mancha, al ser tan plana, las aguas caen y por falta de inclinación pues no tienden a correr, no tienden a la escorrentía que se llama. ¿A qué tienden? Pues a irse al fondo. Y si la tierra no es suficientemente arcillosa e impermeable para impedirlo, pues se sube. ¿Hasta dónde? Pues hasta llegar a la capa, digamos, esta sería el suelo, y de esto tienes en la serie de Ciencias Naturales vídeos bastante, y esta sería ya la roca freática o impermeable que impide el paso del agua. Claro, esta roca no es plana, tiene altibajos, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Pues que el agua, cuando llega aquí, va haciendo zonas de más inundación. Estas zonas, con este agua retenida aquí, pero ya te digo, entre tierra, toda, pues son las que luego son objetos de los pozos y de sacarlos también, como sea, con fuerza humana, de sacarlos o mediante norias, con los borriquillos y con las mulas, o mediante fuerza también eólica con los famosos molinos, aunque los molinos de La Mancha no estaban hechos fundamentalmente para sacar agua, aunque sí que debe haber alguno, sino para moler. Y ahí tengo un vídeo de campo de criptana o molinos de viento en la misma serie de geografía. Lo puedes buscar porque es la técnica, la mecánica, la estrategia y el cúmulo de inventos que hay en un molino de viento son impresionantes, maravillosos. Yo me quedé, digo, qué barbaridad. Increíble cómo funcionan estos molinos. Y desde tal antigüedad. Preciosos. Merece la pena verlos también. Bueno, entonces, estas aguas no forman ríos exteriores. Se van todas aquí. Diremos para empezar que las aguas no son muchas, porque hay una pluviometría muy escasa en toda esta zona. ¿Qué ocurre? Pues que a veces cuando el agua colmata, es decir, va subiendo de nivel, las pequeñas oquedades y curvas que tenga el terreno, pues tú imagínate que si el nivel del agua va subiendo, pues llega un momento que aquí, oye, ¿qué ha aparecido? Que ha aflorado. Y estas son lagunas como gigantes. A veces, yo en Villafranca de los Caballeros, no, en Villanueva de los Caballeros, unas lagunas preciosas de las cuales tengo vídeo también,
impresionantes, preciosas. Tuve suerte de llegar y besar el santo, como se dice aquí, es decir, de llegar y encontrarme todo lleno. Era un año de lluvias, una primavera increíble, y me encontré las mismísimas lagunas de Ruidera, que normalmente están casi secas todo el año, me las encontré llenas y cayendo todas en cascadas, una detrás de otra. En cascadas porque a veces la capa freática, que no es así de regular, sino que va haciendo estratos que salen del interior de la tierra, pues llegan, por ejemplo, hasta aquí. Entonces el agua se va acumulando aquí, sale al exterior y hace una cascadita y busca otra laguna que se filtra, etc. Bien, todo esto, no te contentes con mis explicaciones, que son muy vagas y muy someras, sino que si realmente tienes interés, pues buscas lagunas de Ruidera, hidrografía o aguas de la Mancha, etc. En los libros antiguos se decía, nacen las lagunas de Ruidera. ¿Qué ocurre? Que luego desaparecía el curso, sumido otra vez en el suelo, y ya no se volvía a saber de él. Hasta que aquí, con otro humedal parecido, desde Ruidera a aquí, había otro sitio en Villarrubia, Villarrubia de los Ojos, porque de los Ojos del Guadiana. Y es que aquí volvían a aflorar otras lagunas. Y entonces imaginaban que el río era como si se hubiera metido por dentro y fíjate, entre galerías y todo, y aquí vuelve a salir. Bueno, hoy realmente da pena toda esta zona en cuanto al agua. ¿Por qué? Porque mira, ni el río Záncara, ni el río Ciguela, que era otra de las opciones que te daban al nacimiento del Guadiana. Te decían, mira, pues si no nace en las lagunas de Ruidera, digamos que nace de la confluencia del Záncara y del Ciguela. Pero es que hoy tampoco, porque vas por allí y el Záncara y el Ciguela no tienen agua. Solamente a lo mejor una vez cada 3, cada 4 años caen unas lluvias intensísimas y vuelven a tener agua esos cauces. Debido no solo al cambio climático, sino también al aprovechamiento de las aguas subterráneas. Por supuesto, estas aguas subterráneas están divididas por sectores perfectamente regulados por las autoridades. O sea, no es aquello de que, oye, es que aquí hago un pozo, ahora voy a coger agua. No. Todo eso está muy regulado. Los acuíferos que llaman. Y hoy, o por lo menos lo último que he leído en San Google, es que realmente donde empieza a tomar cuerpo el Guadiana, es en la confluencia del río este pequeñito, Azuer, que ni siquiera lo he puesto aquí. No tiene fama, pero bueno, que te suene, del río Azuer. Aquí, antes de llegar, hay un pantano, el pantano de Peñarroya, con un castillo precioso al lado, bonito. También tengo otro vídeo, estuve por allí ya hace un año y medio, y estuve haciendo vídeos de todas aquellas comarcas. Te lo digo porque es interesante verlo in situ, y te voy describiendo y te voy haciendo algo de esto. Bien, este río, el 15, que ya parece un río así, pero imagínate que todo esto, si no está en zona montañosa, prácticamente no tendrá agua hasta que empiece a recoger más afluencia. El río Jabalón, que son los dos más famosos por la izquierda. Estos no se los considera ni de izquierda ni de derecha, se dicen el Záncara y el Ciguela. Hay quien los considera, por verlos un poquito por arriba y que vienen de Cuenca, de las tierras planas de la Mancha de Cuenca, el Záncara y el Ciguela, se les considera por la derecha. O sea que también tu profe a lo mejor te los pide como si fueran por la derecha. Y por la izquierda, los dos que más suenan, el Azuer, ya hemos dicho que no, es el Jabalón, y este que viene de aquí, el Zújar. El Zújar. Que es un río que tiene ya bastante agua, o por lo menos le han podido hacer 2 presas. La presa de la Serena, que da opción a regar
todas estas tierras de la comarca de La Serena, conjuntamente con esta otra que tiene el mismo nombre que el río, Embalse del Zújar. Prácticamente conectan una con la otra. Es decir, las aguas embalsadas llegan hasta la misma presa. Las aguas embalsadas del embalse del Zújar llegan a la presa del embalse de La Serena. El Guadiana, por su lado, al entrar en Badajoz, ha sido objeto de una política hidráulica de las mayores de toda la península. Y hay aquí un gran pantano a la entrada, que es el pantano del Cíjara, Luego, acto seguido, coge ya y lleva las aguas embalsadas casi también hasta la misma presa, el 18, que es el de García Solá, que es quizás, y luego está el otro, el de Orellana, que está a la orillita, la presa está a la orillita de la ciudad de Orellana Vieja, que es una ciudad con mucho encanto. Parece que los conquistadores, todavía con sus yelmos y sus corazas, pasasen por allí, por las calles y por aquellas almenas y aquellos pilares y torreones de sus edificaciones fortificadas. No obstante, el ambiente hoy es un ambiente agrícola, pero agrícola no de secano, sino de regadío. Se ha cambiado el talante. Antes había que esperar a lo que cayera del cielo y hoy no. Hoy está todo tejido de canales, acequias, y lo más importante pues es que si se quiere todavía aprovechar mucho más, son retiradas los canales y las acequias, que tienen mucho desperdicio de agua, mucha pérdida de agua por filtración, por evaporación y todo, y se sustituyen por otras más costosas que son de tubos, pero mucho más rentables. En esta zona, por exceso de agua todavía no he visto que haya mucho riego de goteo, ni todo esto, aunque sí se va introduciendo, pero bueno, que no llega ni mucho menos al extremo que se ha llegado en el suroeste de España, en el sureste de España, en concreto en Murcia y en Almería. Allí todo, ya todas las antiguas acequias que había del Júcar y todo está en Erial. ¿Qué es esto? Abandonado. No, abandonado no. Oiga, es que aquí se perdía mucho agua. ¿Y ahora por dónde se lleva? Pues mire, lo llevamos por tubos todo. Y cuando llegamos a la tierra del señor Cleto para darle agua, le ponemos un contador. No en su vivienda, en el pueblo, que también se lo ponemos en su parcela de huerta. ¿Por qué? Porque le vamos a cobrar hasta el último mililitro que consuma. Y así está desregulada, pero también de bien utilizada, el agua en la huerta murciana, una de las mejores de Europa. Bueno, pero no hagamos más digresiones. Si hacemos un repaso aquí, mira, el 0, Sierra de Albarracín, Muela de San Juan, el Tajo, el 2 Entre Peñas, el B es el río Guadiela, nos quedan el 22 y el 23. El Júcar nace prácticamente con el Tajo y con el Guadiela, en un sitio especial que tendrá su nombre, etcétera, etcétera, pero todo lo mismo, en Sierra de Albarracín. Entonces se dirige por la serranía de Cuenca, que es toda esta zona de Cuenca. Cuenca Norte, serranía. Cuenca Sur, La Mancha. Mitad y mitad. Y en medio está la capital. Preciosa. Es una de las cosas que tienes que ver antes de morirte. Cuenca. Bueno, yo diría que todas las ciudades de España, hay muchos pueblos. Yo estoy en el intento. Pero sé que para ver todos los pueblos de España necesitaría 17 vidas. Pero bueno, más vale tener que desear. Cuenca es maravillosa, una ciudad preciosa. Bueno, pues pasa por aquí y entonces ya se dirige y parecía que iba a atender al Atlántico, pues no, se pega la vuelta y se va al Mediterráneo. Su afluente, el Cabriel, pues desemboca aquí, hace lo mismo, hay unas hoces preciosas, encajonadas, maravillosas, que tuvieron bastante problema cuando trataron de hacer la autopista de Madrid-Valencia.
en las hoces del oye, es que la autopista va a pasar por ahí y va a romper el encanto y todo, bueno, pues se llegaron a unas acomodaciones que salvaguardasen los ecosistemas, la belleza natural del entorno, etcétera. Y hoy tenemos pues una autovía maravillosa desde Valencia a Madrid. Y no solo es autovía ya, sino a alta velocidad, que nos pone a Valencia sus 300 y poco kilómetros, 350 kilómetros, nos los pone en poquito más de una hora. Y estás en Valencia. Bien, y aquí. Y este otro río, que te lo he puesto aquí solo, pues es otro famoso, que va a ser famoso, pero luego ya en el Levante, porque se trata del río Guadalaviar, que nace con este nombre precioso, nombre árabe, hasta llegar a capital de Teruel. Y cuando sale a tierras ya levantinas, le cambian el nombre, le rebautizan y le dicen, tú a partir de aquí serás llamado el río Turia. Y pum, se acabó. Pasa de ser Guadalaviar a Turia. Admitidísimo en la geografía. ¿Qué más? Estábamos haciendo ya el repaso del Henares, del Jarama, del Manzanares de Madrid, del Alberche, de la presa de Valdecañas, pasando por aquí por la provincia de Cáceres hasta el embalse o el pantano de Alcántara, que recoge a los dos ríos, el Almonte, que viene desde la Sierra de Guadalupe de la Virgen, y el Salor, que viene desde Montanche de los Jamones. Por su parte, el río Guadiana, que tiene su nombre de nacimiento sin rellenar, ni siquiera le admiten que sea la confluencia del 13 del Záncara con el Ciguela, no le admiten que nazca en las lagunas de Ruidera, no le admiten que nazca en los ojos del Guadiana, y sí que admiten hoy, dice, bueno, ya empieza a tener consistencia de río al terminar a la confluencia del río Azuer. Por su parte aquí le lleva aguas el río Jabalón, de muy poquito cauce, por supuesto, en sus comienzos, perdón, de muy poquito. Hemos explicado un poquito lo que pasa con las aguas de la Mancha, y cuando el Guadiana entra en Badajoz, aquel macroproyecto de posguerra de los, ¿cómo se llamaba? El Plan Badajoz, el famoso Plan Badajoz, la construcción de estas presas, del Cíjara, de Solá, del García de Solá y de Orellana. Y aquí, en el río Zújar, pues primero está la de La Serena, que es la comarca, aunque La Serena está más por aquí, toda esta parte se llama la Siberia. ¿Qué nombre? Encontrarme ahí Siberia. Pues es una comarca de Badajoz, de las que luego estudiaremos seguramente, la Siberia. Es que daba cosa ver comarca de la Siberia, cuando nosotros siempre hemos asociado a Siberia a la zona norte de toda Asia. En fin, y este es el mismo pantano del Zújar que lleva pues el nombre también del río. Y luego ya hace el límite, todo esto. De la hidrografía, yo creo que ya hemos dado suficiente. Luego existe otros, el siguiente concepto ya que pasaríamos sería la población y el paisaje. Te lo voy a leer porque como tiene muy poquita consistencia para hacer otro vídeo, casi mejor prefiero ponértelo con este. Dice, el paisaje es bastante árido, nada de sorpresas. Dice, tiene aún menos vegetación que el de la meseta del Duero, pobre. Bueno, en sus tierras hay también menos arbolado. Las zonas llanas son, bueno, aunque hay que tener en cuenta hoy que el arbolado, desde que este libro lo dijo, en el año 60 y pocos, hasta hoy, se han hecho repoblaciones forestales, algunas con bastante éxito. Las zonas llanas son extensísimas, sobre todo en la comarca de La Mancha, que tiene, pues mira, parte de Cuenca, parte de Toledo, mucha parte de Ciudad Real y parte de Albacete, La Mancha. Y se dedican al cultivo clásico de los cereales y la vid, más los nuevos metidos por
el reciente regadío. Los pueblos en la parte norte, en la parte que da a las montañas, yo cuando quería encontrar pueblos cerquita y pequeños, que eran los que podía hacer andando, pues buscaba siempre montañas. Porque en cuanto bajas a las llanuras, entonces los pueblos están a mucha distancia. Cuando digo mucha distancia pueden ser 30 y tantos kilómetros. Claro, eso para hacerlo andando, imposible. Como no tuviera las piernas del pájaro aquel del correcaminos. Y entonces ya esos otros pueblos pues los he hecho a coche. Pero cuando busco pueblos pequeños para poderlos hacer andando, pueblos que estén a 4, a 5 kilómetros, a 3 kilómetros, qué maravilla, ¿no? Pues entonces ya voy buscando montañas. Pues dice, en el norte, dice, los pueblos son pequeños, tirando a la misma disposición de pueblos, al mismo reparto poblacional que en la meseta del Duero, que allí sí que son pequeños y están muy cerca. Pero aquí no. Aquí, en La Mancha, y que luego se extenderá también a las grandes llanuras de Andalucía, los pueblos son grandes, son prácticamente ciudades, todos de más de 10.000 habitantes. Claro que 10.000 habitantes según en qué zonas a ti te puede resultar ridículo, pero claro, cuando yo estoy diciendo pequeños estoy refiriéndome a 20 habitantes, a 25, a 7, a ninguno o a 2, como encontrar algún pueblo y encima reñidos entre ellos. Dice, pero en las llanuras y mayormente en La Mancha son grandes y se hallan distantes unos de otros. Típicos de la comarca son los molinos del viento de los que ya te hablé. La población y los medios de vida. La población de la meseta meridional ya sabes qué significa sur, pues aquí decía que era de 6 millones, ¿no? Hoy, en 30 años, esto se ha cambiado mucho. La población hoy es de 3 millones más de habitantes, pero debido especialmente ¿a quién? Pues a Madrid capital y Madrid provincia. Porque fíjate, Madrid capital y provincia tiene 6 millones y medio. 6 millones y medio largos. Sin contar con la población flotante que se calcula, pues a lo mejor hasta de 500.000 de personas que están por Madrid y todo esto en viajes, en simposium, en esto, en lo otro, tal, en disfrute, en todo. Pero que no están censados ahí. Bueno, Castilla-La Mancha, que sería todas las 5 provincias, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Ciudad Real y Albacete, que eso es Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha tiene 2.035.000, es decir, prácticamente 2 millones. Ha bajado 1 millón con respecto a estos 30 años que tenía yo antes aquí. Y Extremadura, es decir, las dos, Cáceres y Badajoz, tienen 1 millón largo, 1.065.000. En total hace que todo esto que estamos estudiando tenga 9.700.000. Es decir, dentro de poco, si sigue subiendo, Madrid, que está subiendo porque tiene una expansión impresionante, pues llegará, y esto no sigue bajando, y si sigue manteniendo, pues prácticamente llegará a los 10 millones, siendo pues la región más poblada, la región natural más poblada, aunque no podemos hablar de densidad. Si divides luego toda esa población entre el número de kilómetros cuadrados de que estamos hablando, pues su densidad todavía es poca. Hay otras comarcas, autonomías en España que tienen mucha más alta densidad, aun teniendo menos habitantes. Dice sí, exceptuando la capital, es una zona muy poco poblada. Los medios de vida son la agricultura, la ganadería, la minería y la industria, pero que ahora no te voy a detallar porque cuando entre en el estudio detallado de cada provincia, que voy a hacer como hice con las de su meseta norte, entonces ya sí que te podré ir diciendo más detalladamente industria, ganadería, las minas de tal, el complejo cual, etc. Se producen en grandes cantidades cereales, uvas. La Mancha es un centro de producción de uva impresionante en toda Europa, aceitunas, el olivo sigue en expansión, toda Andalucía prácticamente ya está plagada, es decir, no queda un rinconcito donde no haya olivos y toda se está extendiendo a la zona cerealista de toda esta comarca, donde el olivo aguanta bien porque no tiene las temperaturas extremas que hay
en la submeseta norte. La submeseta norte, ya sabes que para mí una de sus desgracias es no poder tener olivo. El olivo ha salvado poblaciones inmensas. Dice, se producen en grandes cantidades y aceitunas y en las zonas regadas, especialmente en Badajoz, hortalizas, remolacha, frutas, algodón, arroz, etc. Aunque ya hemos dicho que en principio fueron muchas las parcelas y los cultivos tocados, perseguidos, pero que luego los mercados y la vida ha ido poniendo las cosas en su sitio. El ganado que más abunda es el lanar, era la oveja, el famoso queso de oveja de La Mancha, el queso manchego, de fama internacional, buenísimo, riquísimo. Luego pues siguen el vacuno, con menos, que estará pues limitando o cerquita de las montañas, porque las vacas ya sabes que necesitan siempre un pasto mucho más verde que la oveja, y el de cerda. Y no hablamos ya de las pobres cabras, que nunca las mencionamos por ser pocas, pero que son las más estoicas, las que solo con palitos secos ya podrían vivir. Increíble. Se explotaban minas de mercurio en Ciudad Real aquí, en Almadén, una tierra desde todas las civilizaciones que recordamos, desde las más antiguas prerromanas, ya se sacaba aquí del cinabrio, de la mena del mercurio. He estado visitándolas. También tengo otro vídeo de las minas de Almadén, pero hoy están ya cerradas, solo abiertas a la visita. Digo abiertas solo los pisos superiores, porque tienen hasta 800 metros, me parece que era de profundidad, es decir, algo asombroso. Aquellas minas solo eran para sacar el agua que brotaba constantemente de aquellos pozos, sacados con bombas, sacados con sacos de cuero. Impresionante. Si ves el vídeo, creo que te gustará. Pues hoy, como han prohibido ya, por su peligrosidad, el uso y el contacto con el mercurio, la Comunidad Europea, a la que pertenecemos, ha dictado que no se produzca mercurio. Es decir, que las fábricas que necesiten mercurio, que lo compren, que lo traigan, pero no de aquí, porque aquí ya no se producirá. Se calcula que el 40% del mercurio que existe en el mundo está sacado de las minas de Almadén. Hay quien dice que era mejor estar de galeote, en galeras, que estar en las minas de Almadén. Que, por cierto, desde que empezó el Renacimiento se hizo una concesión a empresas alemanas venidas con el príncipe Carlos I, quinto de Alemania, y las han ido regentando durante muchísimo tiempo, es decir, no estuvieron en manos españolas la explotación. No sé si eso habría dulcificado un poco la vida de aquellos mineros o no. Y luego también clásicas son las minas de azufre de Hellín en Albacete, que hablaré más de ellas, o de lo que quede de ellas, cuando veamos la provincia de Albacete. La industria es escasa, excepto en Madrid, donde ya no solo hay administrativos, como algunos imaginan, no. Madrid es un gran centro industrial. Se producen coches, se producen aviones, se produce de todo. Es decir, hay muchísima industria. Antes se pensaba en Madrid como el típico del ministerio, de oficinas, de esto, el trajecito, la corbata y a tomar de cañitas por la calle. No. Hoy en Madrid es una conurbación, toda ella de muchísima gente trabajadora, laboral, de las que se levantan muy temprano y de las que tienen que dar el callo, como decimos aquí, para poder tener que comer. Es cierto que las empresas cada vez
encuentran más facilidad y más acogimiento en la capital de España y el capital extranjero también. Es decir, está en auge. Cuando sales de Madrid en avión, parece que no va a acabar nunca. Impresionante, increíble la extensión que ha adquirido. Claro, aquí en España me asombra, son 6 millones. Pero cuando oigo hablar, pues qué sé yo, de México, Distrito Federal, de Nueva York y de Buenos Aires y de todas esas grandes urbes, pues todavía digo, más 6 millones no es nada comparado con los 14, con los 20 y tantos, con esto de estas enormes ciudades. ¿Cómo deben ser? No me las imagino. La industria es escasa excepto en Madrid y sus alrededores. Los principales son la elaboración de vinos, que son los principales en toda esta zona de La Mancha, con Valdepeñas y todo esto que ya hablaremos, y el complejo industrial de Puerto Llano en Ciudad Real, donde aprovechando el oleoducto que venía desde la costa del Mediterráneo para pasar por Torrejón de Ardoz, la base americana, hasta Zaragoza, pues ahí se ha cogido y se ha hecho una refinería, aprovechando también que había minas de carbón, y pienso yo que empezarían a hacer una química de la destilación del carbón, y que luego se sumó por la destilación del oleoducto venido de la costa. Provincias, ciudades y pueblos, pues bueno, esto ya lo hablaremos. Fíjate, alguno todavía estará un poquito sorprendido porque yo coja regiones naturales, hechas por la naturaleza. Porque políticamente aquí hoy están configuradas así. Extremadura, 2. Madrid, aparte ella solita, como autonomía totalmente independiente del resto de todas estas. Luego están Guadalajara, Cuenca, Albacete, Toledo y Ciudad Real en lo que llamamos Castilla-La Mancha. Pero cuando yo estudié y cuando este libro se escribió, no era así. Extremadura sí, se consideraba pues como una región natural Extremadura. Castilla, todo esto era Castilla la Nueva, pero, sin embargo, Albacete no estaba unida políticamente o estructuralmente a Castilla, sino que se la consideraba Extremadura. Murcia. Y decíamos, Murcia tiene 2 provincias, Murcia y Albacete. O sea, Albacete pertenecía a Murcia. Administrativamente, tenía universidad, etcétera, pues todo con Murcia. Hoy no, hoy está más englobada con Castilla-La Mancha. Y estoy seguro, fíjate que te digo, de que si eres joven, antes de morirte, asistirás a otra reordenación política. ¿Por qué? Porque los hombres se cansan de siempre lo mismo y dicen, maquinan, vamos a ver si hacemos por aquí, oye, ¿y por qué no esto tal? ¿Y por qué no hacemos? ¿Y por qué no esto? ¿Y por qué no lo otro? Venga, hacer líneas, y todas esas líneas, para saltarlas, para pasar de un paso a otro, los pobres mortales, los peatones, tenemos que ir pagando. Porque todas estas divisiones políticas, lógicamente, ¿qué pretenden? Pues recolectar los impuestos de la población que están en ellas, para administrarlos, para confluirlos y para vivir de ellos también. Entonces, si logran que los impuestos estén reunidos en una etapa, pues eso formará una comarca. Que tiran de aquí ahora, van a tirar a ver si logramos, pues sí, el partido, ahora pues otra por ahí. Lo malo es que se den cosas a veces de tipo irrisorio, pues que una determinada disposición administrativa y política te exija tener un carnet de pescar si pescas antes de esta zona, y otro si pescas en la otra zona. Y te digan que no, que este carnet no vale para aquí, no vale para aquí. Y si hay un puente, a mí recuerdo que me echaron una multa en Cuenca, que nunca he sido pescador, pero aquello de que dices, ¿qué hacemos? Pues vamos a comprar una cañita y vamos al río. Y se me ocurrió ponerme de un puente a aguas arriba.
¿eh? Bueno, pues recibí una multa luego en casa por haber estado pescando en aguas de un coto. Cosa que si llego a pasarlas, si llego a echar la caña del puente para abajo, esa multa no me habría caído. Bueno, pues hoy, entonces era por cuestión de cotos, ¿eh? Y hoy es por cuestión de divisiones políticas. Un camioncito tiene una autorización para transportar mercancías, pero claro, hay un carnet, por ejemplo, para esta zona, Castilla-León, hay otro carnet para toda la zona de Madrid, y hay otro carnet para toda la Extremadura, porque esto se paga a Extremadura, esto se paga a Toledo, etcétera, que es la capital de todo esto. Y eso es lo que luego en los carnets de sanidad, por lo mismo, aunque está bastante extendida, pero todo ha sido multiplicar las trabas al usuario. Y todo eso no es bueno. Al usuario hay que facilitarle las cosas, si no, ¿qué haríamos? Bueno, chicos, después de todo este batiburrillo, no sé si te habrás aburrido, pero hemos aprendido algo con estos ríos. Hasta luego.